Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Este que le habla es el evangelista Carlos Vale. Y hoy tengo una palabra, ¿verdad?, de parte del Señor que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y antes de comenzar quiero hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú has puesto en mi corazón. Te pido y te ruego, Señor, que tú le hables a tu pueblo, que seas tú, mi Dios amado, en todo momento, Señor, haciendo, Señor, escribiendo en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y antes de comenzar, ¿verdad? No sé si muchos de ustedes, ¿verdad? Eh, no le ha pasado en la vida que nos llegan cosas inesperadas, tú sabes, no es, ¿sabes? Cosas que nunca hemos esperado. Y yo me ponía a reflexionar con el Señor cosas que yo no las esperaba. Y el tema de hoy, ¿verdad? Te lo voy a dar ya mismito, pero antes te quiero leer este versículo y dice así: y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Vuelvo a repetir, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y antes de entrar en la predicación, quiero testificarte algo que me pasó en mi vida. En el año 2013, alrededor de 2013, este hombre que ustedes ven aquí no conocía al Señor, no tenía al Señor. El Señor había hecho grandes maravillas en mi vida, me había salvado, ¿verdad? Me había sanado, pero aún así este servidor no le servía al Señor. Y no es lo mismo tú conocer a Dios o saber quién es Dios que conocer a Dios. Y lamentablemente, durante este año yo pasé por un proceso muy difícil. Mi esposa tomó la decisión de dejarme, de irse a Puerto Rico, por la vida que yo estaba llevando. Yo estaba llevando una vida muy desenfrenada. Yo prefería, ¿verdad?, estar en los privilegios míos, ¿verdad?, en mi egocentrismo. Y mi esposa decidió separarse de mí. Y una de las razones, ¿verdad?, que ella decidió separarse de mí era porque yo era un alcohólico. Estaba muy metido en el alcohol, prefería, ¿verdad?, estar haciendo lo incorrecto en vez de estar siguiendo su dirección, en vez de estar ayudándolos, en vez de estar haciendo el pro para mi hijo. Pues yo decidía entonces de yo preocuparme por mí. Y mi esposa se fue. Me acuerdo que me quedé solo en el estado de New Jersey y ahí fue donde el enemigo empezó a tomar ventaja de mi vida. Empecé a caer en una depresión muy grave. La soledad se apoderaba de mí, la angustia y el dolor. Y me acuerdo que yo siempre reflexionaba y decía, ¿cuál será la solución? ¿Qué solución yo puedo tener para no seguir pasando por este proceso? Tanto que yo no esperaba, porque era la razón, yo no esperaba que mi esposa se fuera. Yo pensaba que ella se iba a quedar conmigo, no importando la situación o cómo yo era. Y muchas veces nosotros nos pensamos eso mismito también. Pensamos que la persona con la que tú estás a tu lado te tiene que aguantar todo. Y no fue así. Y me acuerdo que, ¿verdad? Mi esposa me llama después de año y medio separado, escuche esto, y me dice, los papeles del divorcio ya están preparados, necesito que vengas a Puerto Rico. Y cuando ella me da esa noticia, me acuerdo que compro el boleto y el día antes salgo afuera a las 3 de la madrugada y comienzo a tener una conversación con el Señor. Y le digo, ya yo no puedo con esto, ya yo no puedo seguir de esta manera. Durante ese año, si yo era alcohólico, me convertí en un alcohólico al doble, porque bebía todos los días. Y lo único que pasaba por mi mente era cómo yo podía solucionar esto. Y la única solución que me daba el diablo era quitarme la vida. Me acuerdo que yo llego a Puerto Rico y me encuentro con mi esposa y cuando me encuentro con ella pasó algo que yo no esperaba. Pasó algo que cambió nuestras vidas. En aquel momento, antes de firmar los papeles de divorcio, pasó lo que yo no esperaba. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy le he titulado Yo no lo esperaba o no lo esperaba. Y para hablar más de esto, el Señor ha puesto, ¿verdad?, varias historias de la Biblia que, que hablan de algo que no lo esperaban. De camino a casa de Simón Pedro, pasaron varios sucesos en la Biblia, específicamente entre Lucas y Marcos, Lucas 4 y Marcos 1 podemos encontrar todas estas cosas, pero lo importante aquí es que estaban esperando a alguien que ellos no entendían. Había alguien que iba a entrar a la vida de todas estas personas que andaban con él, que se llama Jesús de Nazaret. Y dice la escritura que Jesús está en Capernaum de Galilea y comienza y llega a ese lugar y empieza a enseñar en el día de reposo. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. En el día de reposo, Jesús de Nazaret comienza a enseñar.
La gente que está alrededor de él empiezan a decir, wow, ¿quién es este hombre? Este hombre enseña con un poder, con un denuedo. Este hombre es algo sobrenatural. Porque no enseña como los escribas. Y los escribas eran los maestros de la ley. Aquellos que enseñaban en la sinagoga. Y este hombre llegó en ese preciso momento y comenzó a enseñarles. Y él captó la atención de ellos. Captó el corazón de ellos. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios haga cosas en nuestras vidas, pero Él las hace en el día de reposo. Vuelvo a repetir lo que te estoy diciendo. Él las hace en el día de reposo. En el día que tú dices, hoy es mi día de descanso. En el día que tú dices, yo no quiero ir para la iglesia porque llevo todo el día trabajando. En el día de reposo, este hombre hizo lo inesperado. Este hombre comenzó a cautivar los corazones. Este hombre empezó a hacer algo que nadie se lo esperaba. Pero dice la escritura que allí en aquel lugar había alguien que no lo esperaba. Y era un espíritu inmundo. Y al ver a Jesús que está allí, dice, ¿y qué tú quieres con nosotros? ¿Qué tú quieres conmigo, Jesús de Nazaret? Y le dice, yo sé quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios. Wow. Y Jesús en ese momento toma autoridad y lo saca. Y todos los que estuvieron allí presentes se quedaron sorprendidos. Porque decía, ¿y quién es este hombre que puede reprender los demonios, que puede sacar a los demonios, que puede hacer de lo imposible posible? Te voy a decir algo. De igual forma el Señor hace en tu vida. Ahora, que tú no esperas en tu vida, si tú le permites que Él entre a tu vida, Él va a empezar a cambiar tu vida. Algo que yo puedo aprender de esta historia que fue que Él tenía autoridad. Cuando nosotros caminamos con Jesús, Él te da autoridad, Él te da poder, poder sobre las circunstancias, poder sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso fue lo que ocurrió allí. Él le dio poder, Él tenía poder y tuvo poder y autoridad y sacó a aquel demonio. Algo que tú tienes que entender. Jesús de Nazaret vino a esta tierra, ¿verdad?, para buscar lo que se había perdido. Pero en medio de su sacrificio, Él hace su sacrificio por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Pero sobre todo para darnos la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, una vez en tu voluntad, bajo su voluntad, ¿verdad?, tú lo dejas entrar en tu vida, Él te empodera. ¿Con qué? Con los frutos del Espíritu. Él te empodera con los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para que tú tengas autoridad. ¿Autoridad sobre qué, predicador? Sobre tu casa. ¿Autoridad sobre qué, predicador? Sobre tus hijos, sobre tu situación, sobre lo inmundo, sobre las tinieblas. Y eso es lo que esas personas allí no se lo esperaban, porque no se esperaban ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Pero dice la historia que todavía continúa. Y una vez Jesús sale de la sinagoga, Él va de camino, y todo esto está ocurriendo en un día de reposo, de camino a casa de Simón Pedro. ¿Por qué ocurrió esto? Escúchate esto. Simón Pedro lo había invitado a su casa. Todo esto está ocurriendo por medio de una invitación para que llegara a su casa. Hay veces que nosotros tenemos que hacer una invitación a este Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, ¿para qué? Para que pueda hacer lo imposible en nuestro hogar. Invita a Jesús a tu hogar y las cosas van a comenzar a cambiar. Y eso fue lo que estaba pasando. De camino a casa de Pedro, todas estas cosas comienzan a suceder. Y dice la Escritura que cuando él sale de la sinagoga, viene a él y se le postra un centurión romano. Y este centurión romano empieza a rogarle, decirle, Jesús, yo tengo un siervo que está sumamente enfermo, está paralítico. Yo necesito que tú lo sanes. Wow. Esto es más poderoso de lo que tú te imaginas. Porque un centurión era una persona de alta clase, una persona que no estaba comparada con los judíos. Mas sin embargo, este hombre llega donde él y le ruega en los pies y le dice, yo necesito, Señor, que tú me sanes a mi criado. Algo pasó inesperado en aquel momento que Jesús pudo ver la fe de este hombre. Ahora, yo necesito que tú entiendas y te montes en esta historia, porque el centurión, como te estoy diciendo, era una persona de alta sociedad. A su vez, era despreciado. ¿Por qué? Porque los judíos y los romanos no se llevaban en aquel tiempo. Y aún así, Jesús aceptó y le dijo, yo iré. Yo iré a tu casa y lo sanaré. Aquello rompió las barreras. Aquello fue algo inesperado. El hombre de seguro, el centurión, no se esperaba esa contestación. ¿Por qué?
porque ellos no se llevaban, judíos y romanos no se llevaban. Ahora aquí podemos ver que al Señor no le importa el estatus social, al Señor no le importa el estado que tú estés. Al Señor se le abrió aquel momento el corazón y dijo, tú sabes que este hombre viene rogándome para que yo le sane ¿a quién? A su siervo. Y no solamente dice eso, dice yo iré, yo iré. Es increíble cómo Jesús opera. Porque en ese momento él decide ir, pero este centurión le dice, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Escúchate esto. Él le dice, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Muchas veces nosotros decimos las mismas palabras. No, yo no soy digno de que el Señor venga a mi vida. No, yo no soy digno de que el Señor pueda hacer un cambio en mi vida. ¿Por qué? Si las palabras de Jesús en aquel momento le dijo, yo iré y lo sanaré. Jesús quería ir presencialmente y sanar a aquel siervo. Pero tú sabes qué hacemos nosotros. También evitamos que Jesús entre en nuestras vidas. Porque pensamos que Jesús no puede ir a donde nosotros. Pensamos que nosotros tenemos demasiados de pecado. Te vengo a decir algo. Sí, nosotros a lo mejor tenemos demasiados pecados. Pero Jesús no es que no ama el pecado. Él ama al pecador. Y el pecador somos tú y yo. Tú y yo. Jesús nos ama, nos adora. Y Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere hacer un cambio en tu vida. Pero a veces nosotros mismitos le aguantamos al Señor de que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y pasan las cosas de lo que nosotros no esperamos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Él le dice, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y te voy a decir algo porque esto hay que compararlo. Él no dijo, no, Jesús, tú no eres digno de entrar en mi casa. Porque yo soy de la alta sociedad. Yo soy del gobierno. No, él no dijo eso. Él se humilló. Él se humilló en aquel momento y dijo, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Soy yo. Pero el Señor le dijo, el centurión le viene y le dice, pero si tú dices la palabra, Él sanará. Wow. Mire la fe de este hombre. A la fe tan extraordinaria que él dice, si tú dices la palabra, Él sanará. Solamente di la palabra. Nosotros tenemos que tener la fe de este centurión. Este centurión cambió, yo digo, el curso de cómo pensar nosotros. ¿Por qué? Porque él era un gentil y Jesús era un judío. Gentil y judíos no se llevaban. Pero aún así Jesús dijo, wow, no he visto tanta fe como la de este hombre, ni aún en Israel. La fe es lo que va a activar. La fe es lo que va a hacer cambiarnos todo en la vida. La fe es lo que va a hacer lo que tú estás esperando. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y el Señor le dijo esas palabras y en ese momento específicamente hay una sanidad a la distancia. Hay una sanidad a la distancia. El centurión, por medio del centurión, el Señor, el siervo recibe la sanidad. Por medio del centurión, por la fe del centurión, recibió la sanidad. Es impresionante. Porque nosotros tenemos que montarnos en esta película. Nosotros tenemos que ver cómo esto está pasando. Ahora imagínense al presidente de los Estados Unidos de rodillas ante alguien. El centurión se compara de esa manera. Era un hombre de alta sociedad y estaba rogándole al Señor para que hiciera algo. ¿Con quién? Con un siervo. El siervo era alguien que realmente era reemplazable porque era un esclavo. Y aún así este hombre, este centurión, está pidiendo por su siervo. Por un esclavo. ¿Y qué pasó? Lo que él no esperaba. Una sanidad a la distancia. El Señor activó algo. Y hubo una sanidad por medio de una palabra. Por medio de una palabra. ¿Tú sabes quién tuvo un encuentro que no se lo esperaba? El mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo de camino a Damasco tiene un encuentro que no se lo esperaba y todo cambió en su vida. Todo cambió en su vida. ¿Por qué? Porque permitió que aquel encuentro le cambiara su vida. Y así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que permitir que cuando nosotros no estamos esperando algo, tú debes de esperarlo. ¿Y quién es ese? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el que hace el cambio, el que te levanta, el que te protege. Ese es el único que puede. Pero la historia continúa. Y una vez Jesús termina de hacer esto, por medio de una invitación a llegar a casa de Simón Pedro,
cuando está llegando, habían allí en aquella casa, sí lo estaban esperando. Lo estaban esperando. ¿Y quién lo estaba esperando? Lo estaba esperando la esposa de Pedro, lo estaba esperando Andrés, Juan. Estaban allí esperándolo a él, pero había alguien que no lo esperaba. Y se llama la suegra de Pedro. Ella no lo esperaba. Pero tú sabes qué esperaban en aquella casa, que Jesús entrara por medio de una invitación. Por medio de una invitación llegó Jesús a aquella casa. Por medio de una invitación Jesús hizo algo inesperado en aquella casa. Solo por una invitación. A lo mejor tú estás esperando un milagro. Ahora mi pregunta es, ¿tú has invitado a Jesús a tu casa? ¿Tú has invitado a Jesús a tu casa? Porque cuando ellos invitaron a Jesús ya había gozo en la casa. Yo me imagino a ellos, viene Jesús de Nazaret a comer con nosotros aquí. Viene el maestro, viene para acá. Ya había felicidad, ya había gozo. Había gozo antes del Señor llegar. Porque quien venía era el Hijo de Dios, el Santo de Dios iba a tocar la casa de Simón Pedro. Y Simón Pedro no lo invitó específicamente para que sanara a su suegra, no. Él lo invitó porque él quería que el Señor comiera con él allí, en aquel hogar. Una invitación. Una invitación trajo a Jesús a aquel hogar y cambió el curso de aquel hogar. Porque dice que Jesús llegó en aquel momento y cuando llegó en aquel momento, Jesús se dirigió directamente a la suegra de Simón Pedro, que estaba sumamente enferma. Estaba postrada en una cama, con mucha fiebre. Dice la escritura que él se le acerca y la toca y la sana. Y ella se levanta y lo primero que hace es comienza a servirle. Una vez Jesús entra a tu vida y cambia lo que tú estás pasando, comienza a servirle. Una vez que Jesús entra a tu vida, comienza a servirle. Para que tú veas cómo las cosas van a cambiar. Cómo todo va a empezar a tomar forma en tu vida. Y no solamente eso, testifícalo de lo que está haciendo. Porque dice la escritura que una vez eso pasó, la voz se corrió. La voz se corrió por todo aquel pueblo. Y comenzaron a traerle a Jesús, a todos los endemoniados, a todos los enfermos. Y Jesús los curó. Ahora yo me imagino, yo digo, wow, empezó en la sinagoga. De camino a la sinagoga, paró. Fue a casa de Simón Pedro y también siguió trabajando. Y aún así en la noche siguió trabajando. Quiere decir esto que Jesús está en todo momento trabajando. El Espíritu Santo está en todo momento trabajando en tu vida. No piense que tú estás solo, no. Testifica lo que el Señor va a hacer en tu vida. Algo que te voy a decir. Me encuentro yo con mi esposa, ¿verdad? En aquel lugar, estoy en aquel restaurante. Y algo que pasó que yo esperaba que pasara, ¿sabes lo que era? Que firmaran los papeles de divorcio y allí se acabó nuestro matrimonio. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Mi esposa me dio un abrazo. Nos dimos un abrazo y en aquel momento se rompieron las cadenas. Aquel alcohólico, aquella persona vil y menospreciada, por medio de un abrazo que no me lo esperaba, sintió el amor de Cristo por medio de mi esposa. Porque mi esposa le servía al Señor. Quien no le servía al Señor era este que estaba aquí. Y por medio de aquel abrazo se rompieron las cadenas. Y este hombre comenzó entonces a servirle al Señor. De la noche a la mañana dejé el alcohol. De la noche a la mañana dejé el cigarrillo. Y le di mi vida entera a Cristo. Porque yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Pero ¿sabes qué? Él sí me esperaba. Él sí te espera. A lo mejor tú estás pasando por un sinnúmero de situaciones que tú no te las esperabas. Pero te voy a decir algo. Al final de esas situaciones, Él sí te espera a ti. Él sí quiere hacer un cambio en tu vida. Y solamente tú tienes que abrirle el corazón. Solamente tú tienes que hacerle una invitación. Lo que me sorprende de esta historia es que fue todo por medio de una invitación. Una invitación trajo a Jesús a Galilea. Una invitación llevó a Jesús a la sinagoga. Una invitación llevó a Jesús a donde el centurión. Una invitación llevó a Jesús a donde la suegra. Una invitación llevó a Jesús a sanar a todos los que estaban allí. Por medio de una invitación. En medio de una invitación, tu casa va a cambiar. Por medio de una invitación, tu circunstancia va a cambiar. Solamente invita a Jesús de Nazaret. Deja que Él sea
quien tome el control de tu vida. Te voy a decir algo. Tengo que testificar cada día de las grandezas que Él hace. Día a día, algo nuevo hace en mi vida. Y la misma pasión que yo quiero transmitirte, quiero que tú la puedas sentir y puedas entender que sin Jesús no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo es el que tomará control de tu vida y tú vas a esperar lo que tú no esperabas. Un cambio, un milagro, una sanidad, un matrimonio nuevo. Hijos vuelven a los pies de Cristo. Lo que tú no esperabas, así será hecho. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, ¿verdad? Espero que esta palabra haya, ¿verdad?, calado dentro de sus corazones. Nos puedes seguir por YouTube, Evangelista Carlos Vale. Ayer subimos alrededor de 30 videos. Hemos reconstruido esta página y esperamos que vayas allí y le des like. También nos puedes seguir por Evangelista Carlos Vale. Será hasta la próxima. Dios le bendiga y no te preocupes que Dios tiene el control de tu vida. Muy buenas noches.